Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura. Ensayo, la autoexigencia. Introducción. La autoexigencia es un fenómeno que atraviesa la vida de todos los seres humanos. Desde niños, aprendemos que debemos cumplir con ciertos estándares para ser aceptados, sacar buenas calificaciones, ser obedientes, destacar en algo que nos haga sobresalir. Más tarde, en la vida adulta, esas exigencias se multiplican. Una carrera estable, éxito económico, reconocimiento social, una vida ordenada. Sin embargo, esta cadena de expectativas, lejos de darnos satisfacción, suele convertirse en una carga pesada que oprime la mente y el corazón. Muchas personas viven bajo una voz interna que constantemente les repite: no es suficiente. No importa cuánto logren, siempre sienten que falta algo. Esa voz de la autoexigencia, si no se examina, puede llevar al agotamiento, a la frustración, la depresión o incluso a la pérdida de sentido. El hombre moderno, esclavo de sus propios estándares y de los estándares que la sociedad le impone, corre sin descanso en busca de una perfección que nunca llega. Srila Prabhupada, el maestro espiritual que trajo la conciencia de Krishna al mundo entero, fue muy claro en señalar que esta autoexigencia material nace del ego falso, del deseo de controlar y disfrutar independientemente de Dios. Cuando creemos que la felicidad se encuentra en cumplir con ideales mundanos, dinero, fama, poder, reconocimiento, inevitablemente nos volvemos prisioneros de la insatisfacción. En palabras de Srila Prabhupada, el alma condicionada siempre quiere disfrutar y controlar, pero olvida que en realidad es sirviente eterno de Krishna. Mientras uno no se ubique en su verdadera posición, siempre habrá frustración. Aquí se encuentra la raíz del problema: exigirse para alcanzar lo que nunca puede darnos satisfacción real. La autoexigencia material es como correr detrás del horizonte. Por más que avancemos, siempre parecerá lejano e inalcanzable. Pero Srila Prabhupada no nos deja en un callejón sin salida. Su enseñanza es luminosa. La verdadera exigencia hacia uno mismo debe orientarse hacia lo espiritual, hacia la autorrealización, hacia la disciplina del corazón que busca recordar a Dios en todo momento. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: dedica todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, así como tus austeridades a mí. Bhagavad Gita 9:27. Este verso nos revela el verdadero propósito de nuestras acciones. El problema no es esforzarnos ni disciplinarnos, sino a quién y para qué dirigirnos con ese esfuerzo. Cuando la autoexigencia se dirige a cumplir con metas externas, nos vacía. Pero cuando se transforma en una determinación por ofrecer lo mejor de nosotros a Krishna, nos libera. En este sentido, la autoexigencia espiritual no es un látigo, sino una guía. No se trata de castigarnos por no ser suficientemente buenos, sino de recordar que somos almas eternas, que paso a paso regresamos a nuestra verdadera morada. El esfuerzo que Srila Prabhupada nos propone no nace del miedo ni de la culpa, sino del amor y la entrega. El presente ensayo explora a fondo esta transformación. Cómo pasar de una autoexigencia enfermiza a una autoexigencia sana, guiada por la conciencia de Krishna. Para ello recorreremos diferentes aspectos: el origen de la autoexigencia, el perfeccionismo, la relación entre esfuerzo y aceptación, la experiencia del fracaso, la importancia de la compasión hacia uno mismo y finalmente cómo canalizar nuestra disciplina hacia un servicio devocional que nos eleve en lugar de esclavizarnos. No pretendemos eliminar la autoexigencia de raíz, porque el alma siempre buscará superarse, sino aprender a purificarla, darle un propósito eterno. Así como un río caudaloso puede causar destrucción si no tiene cauce, pero puede dar vida si se canaliza, de la misma manera nuestra autoexigencia puede hundirnos en la frustración o elevarnos hacia la perfección espiritual, dependiendo de dónde la coloquemos. El viaje que proponemos es entonces un viaje de purificación. Al final descubriremos que la verdadera autoexigencia no consiste en ser perfectos según estándares materiales, sino en ser sinceros,
ante los ojos de Krishna. En palabras de Srila Prabhupada, Krishna no espera perfección inmediata, él espera sinceridad. Si uno se esfuerza con sinceridad, Krishna ayudará y completará lo que falte. Que este ensayo pueda servir como un recordatorio y un alivio. No estamos llamados a cargar con el peso imposible de cumplir con todos los mandatos de la mente y la sociedad. Estamos llamados a caminar con paciencia y firmeza hacia el Señor Supremo. Esa es la verdadera autoexigencia. No olvidarlo jamás. Capítulo 1. El origen de la autoexigencia. La autoexigencia no aparece de la nada. Tiene raíces profundas que se entrelazan con nuestra historia personal, con las expectativas sociales y sobre todo con la naturaleza del alma condicionada en el mundo material. Para comprender cómo afecta a nuestras vidas, primero debemos detenernos a explorar de dónde nace, cómo se alimenta y por qué en la mayoría de los casos se convierte en una carga más que en un impulso positivo. La educación social y familiar. Desde que nacemos nos encontramos inmersos en un entorno que establece ciertos parámetros de lo que se considera correcto o aceptable. La familia, la escuela y la sociedad, con buenas intenciones, buscan moldearnos para que encajemos en un sistema. Así, desde la infancia recibimos mensajes como: debes ser el mejor en la clase, tienes que portarte bien o no te querrán, si trabajas duro tendrás éxito, no puedes fallar porque los demás esperan de ti. Estos mensajes repetidos y grabados en la mente se convierten en una voz interna que nos acompaña toda la vida. Una voz que, aunque pretende motivarnos, muchas veces nos esclaviza. Srila Prabhupada señalaba que la sociedad moderna educa a los niños en la competencia, no en la cooperación. Se les enseña a buscar ser superiores a otros, en lugar de cultivar su verdadera identidad espiritual. Así se crea una generación de personas que, aunque logran mucho externamente, internamente viven con miedo al fracaso y con un sentimiento constante de insuficiencia. En el Srimad Bhagavatam 7.5.30 se menciona que la civilización materialista está dominada por la mentalidad de asura demoníaca que impulsa a la gente a luchar unos contra otros en busca de poder y disfrute. Este espíritu competitivo se traslada al ámbito personal y así nace la autoexigencia, el intento de demostrar que valemos más que otros. La comparación como raíz de la exigencia. Una de las causas principales de la autoexigencia es la tendencia a compararnos con los demás. Constantemente observamos lo que otros hacen, tienen o logran y sentimos que debemos alcanzar lo mismo o más para ser valiosos. El Bhagavad Gita 3.27 explica que la ilusión nace cuando el alma condicionada se identifica con el cuerpo y piensa que es la hacedora. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vidutma kartahamiti maniate. La persona confundida por el ego falso piensa soy el hacedor, cuando en realidad todo lo realiza la naturaleza material. Cuando olvidamos que todo proviene de Krishna y que nuestro deber es únicamente servir, comenzamos a medirnos con estándares externos. Esa comparación perpetua nos hace esclavos de la autoexigencia. Siempre habrá alguien más exitoso, más inteligente, más atractivo o más rico, y esa observación nos hace sentir incompletos. Srila Prabhupada solía decir que esta competencia es inútil porque la verdadera riqueza no está en los logros materiales, sino en el despertar espiritual. Un mendigo que recuerda a Krishna es más rico que un millonario que lo olvida. El ego como motor oculto. Si profundizamos más, descubrimos que la autoexigencia está directamente conectada con el ego falso, la ahankara. El ego nos hace creer que somos independientes, que debemos construir una identidad sólida y que esa identidad depende de cuánto logremos. Así nos volvemos nuestros propios jueces implacables. Srila Prabhupada explicó que el alma en el mundo material se identifica con el cuerpo y la mente y en esa confusión busca validación externa. La autoexigencia se convierte entonces en una manera de alimentar ese ego. Si logro esto, valdré más. Si fracaso, no valgo nada. Pero este razonamiento es defectuoso, porque la verdadera identidad del alma es eterna, inmutable y nunca depende de los logros temporales.
El Bhagavad Gita 2.20 afirma: el alma no nace ni muere jamás, no ha venido a la existencia ni deja de existir, es eterna, inmutable y siempre la misma. Siendo así, ¿cómo podríamos definir nuestro valor por metas efímeras? Y sin embargo, esa es la trampa de la autoexigencia, olvidar lo eterno y aferrarse a lo pasajero. El círculo vicioso de la mente. La mente es otro factor clave. Krishna describe en el Bhagavad Gita 6.6 que la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemigo. Cuando está controlada nos impulsa hacia la espiritualidad, pero cuando está descontrolada nos arrastra hacia la ansiedad. La mente bajo la influencia de la pasión rajaguna es insaciable. Siempre exige más logros, más reconocimientos, más metas. Cada vez que alcanzamos un objetivo, la mente inmediatamente señala el siguiente. Así nace un círculo vicioso. Nos exigimos algo, lo logramos, pero la satisfacción dura poco. La mente pide algo más grande. Nunca sentimos plenitud. Srila Prabhupada comparó esta situación con tratar de apagar un fuego echándole gasolina. Mientras más lo alimentamos, más crece. La autoexigencia material nunca se sacia, solo aumenta. Consecuencia de una raíz mal dirigida. Cuando la autoexigencia surge de estas raíces, la educación competitiva, la comparación, el falso ego y la mente insaciable inevitablemente trae consecuencias dolorosas. Ansiedad constante por no cumplir expectativas, frustración al compararse con otros, culpas y castigos internos por cada error, sensación de vacío aún en los logros, desgaste emocional y espiritual. Srila Prabhupada advirtió muchas veces que la civilización moderna, con su énfasis en tener más y ser más, está fabricando seres humanos permanentemente insatisfechos, y la insatisfacción es el terreno donde crece la autoexigencia desmedida. La enseñanza de Srila Prabhupada. Frente a este panorama, Srila Prabhupada nos da una clave sencilla pero revolucionaria. El alma no necesita demostrarse nada a sí misma ni a otros. Lo único que necesita es recordar que es sirviente de Krishna. En una de sus conferencias en Nueva York, Srila Prabhupada dijo: no importa si uno es exitoso o no en el mundo material, lo importante es que trate de servir a Krishna con lo que tiene. Eso es todo. Krishna ve la sinceridad, no el resultado. Estas palabras desarman la tiranía de la autoexigencia. No estamos obligados a ser perfectos en un sentido mundano, estamos llamados a ser sinceros en nuestro esfuerzo espiritual. Transformar la raíz. Si la raíz de la autoexigencia es el ego y la ilusión, la solución no es eliminar todo esfuerzo, sino purificarlo. El mismo impulso que nos lleva a exigirnos puede redirigirse hacia el bhakti. En lugar de exigirnos ser el mejor para satisfacer el ego, podemos exigirnos ser constantes para satisfacer a Krishna. La diferencia es sutil pero fundamental. En la autoexigencia material trabajamos para alimentar el ego. En la autoexigencia espiritual trabajamos para servir al Supremo. De este modo, la misma energía que nos esclaviza puede convertirse en una fuerza liberadora. Conclusión del capítulo. El origen de la autoexigencia está enraizado en la forma en que somos educados, en la comparación constante, en el ego falso y en la mente insaciable. Mientras vivamos bajo estas condiciones, siempre sentiremos que no somos suficientes. Srila Prabhupada nos invita a mirar más allá. Nuestra verdadera identidad no depende de logros materiales, sino de nuestra relación eterna con Krishna. La autoexigencia, cuando se dirige al mundo ilusorio, genera frustración, pero cuando se orienta hacia el servicio devocional se convierte en disciplina, constancia y amor. La tarea entonces no es destruir la autoexigencia, sino purificar su raíz, redirigirla hacia la meta suprema de la vida, volver a casa de regreso a Dios. Capítulo 2. La autoexigencia y la ilusión del éxito. Una de las manifestaciones más claras de la autoexigencia en el mundo moderno es el afán por alcanzar lo que se conoce como éxito. Desde temprana edad se nos inculca la idea de que el valor de una persona se mide por sus logros visibles, el dinero que posee, la carrera que estudia,
el estatus que alcanza, los bienes que acumula. La sociedad pinta el éxito como la cima de la montaña, el punto donde finalmente encontraremos satisfacción y reconocimiento. Sin embargo, a pesar de que millones de personas corren tras esta meta, la mayoría nunca llega a sentirse plena. Aquellos que alcanzan altos niveles de éxito externo muchas veces confiesan sentir vacío, ansiedad o miedo de perder lo que tienen. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿es realmente el éxito lo que pensamos? ¿O acaso estamos persiguiendo una ilusión fabricada por la mente y la sociedad? Srila Prabhupada fue muy enfático en desvelar este engaño. Para él el llamado éxito material era tan solo un espejismo que desvía a las personas de la verdadera meta de la vida, la autorrealización espiritual y el servicio amoroso a Dios, Krishna. El concepto material de éxito. En la cultura contemporánea el éxito suele medirse en términos muy concretos: tener un trabajo bien remunerado, acumular bienes materiales, poseer fama o influencia, alcanzar un estatus social envidiable, mantener una imagen perfecta ante los demás. Estos parámetros, sin embargo, no tienen en cuenta la dimensión espiritual del ser humano. Son metas que pertenecen al cuerpo y la mente, no al alma. Y como el alma es eterna, ninguna satisfacción temporal puede llenarla por completo. En el Bhagavad Gita 9.33, Krishna recuerda que en este mundo temporal y lleno de miserias, incluso las personas más exitosas siguen sujetas a las leyes del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿De qué sirve entonces conquistar todo lo que el mundo ofrece si finalmente todo se pierde? La ansiedad por cumplir estándares externos. El problema de la autoexigencia basada en el éxito material es que nunca se sacia. La sociedad establece constantemente nuevos estándares. Lo que hoy se considera suficiente mañana se vuelve obsoleto. Un joven que obtiene su título universitario pronto descubre que necesita una maestría. El que compra una casa después siente que necesita una más grande. El que gana reconocimiento en su profesión pronto busca más influencia. Así la carrera nunca termina. Srila Prabhupada comparaba este afán con tratar de llenar un pozo sin fondo. Por más que se deposite, nunca se llena. La mente influenciada por la pasión rajaguna siempre exige más y más. La enseñanza del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es una obra profundamente práctica. Allí Krishna enseña que el verdadero éxito no se mide por la acumulación externa, sino por la capacidad de permanecer desapegado del fruto de las acciones. En el Bhagavad Gita 6.1, él declara: aquel que no está pegado al fruto de su trabajo y actúa sin depender de ese resultado es el verdadero renunciante y yogi, no el que simplemente abandona el deber o deja de trabajar. Aquí se nos muestra que la esencia no está en lo que logramos, sino en la conciencia con lo que lo hacemos. Una persona puede ser un gran empresario o un simple trabajador, y ambos pueden estar en conciencia de Krishna si su motivación es servir al Supremo y no engrandecer su ego. Por otro lado, alguien puede ser aparentemente exitoso, pero si su corazón está atrapado en la ambición, nunca encontrará paz. Testimonios de insatisfacción. Srila Prabhupada señalaba con frecuencia ejemplos de personas famosas, poderosas o ricas que, a pesar de tenerlo todo, confesaban sentirse vacías. Él recordaba cómo incluso los grandes reyes de la historia con todo su poder terminaban frustrados por no poder detener la vejez y la muerte. En el Srimad Bhagavatam 1.2.8 se dice: el servicio devocional ininterrumpido al Señor satisface por completo el alma. Ningún otro método puede hacerlo. Esto demuestra que por más logros materiales que alcancemos, el alma nunca se saciará ni se conecta con Krishna. El espejismo del éxito. El éxito material puede compararse con un espejismo en el desierto. Desde lejos parece agua, pero al acercarnos descubrimos que no es real. De la misma manera creemos que alcanzar ciertas metas nos dará plenitud, pero al conseguirlas vemos que seguimos sedientos. La autoexigencia nos empuja entonces a perseguir otro espejismo y luego otro, y así pasamos la vida entera corriendo detrás de ilusiones.
Srila Prabhupada llamaba a esto Maya, la energía ilusoria que nos hace confundir lo temporal con lo eterno, lo externo con lo interno, lo aparente con lo real. El éxito verdadero, según Srila Prabhupada. Para Srila Prabhupada el éxito verdadero consistía en una sola cosa, recordar a Krishna y servirle con amor. Él lo resumía con una frase sencilla: éxito significa cuánto recuerdas a Krishna. Bajo esta perspectiva, una persona sencilla que canta el santo nombre con sinceridad es más exitosa que un magnate que ignora a Dios. La medida del éxito no está en las cifras, sino en la conciencia. En el Bhagavad Gita 18.66, Krishna da la definición suprema de éxito. Abandona todas las variedades de religión y entrégate solo a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. La autoexigencia debe orientarse hacia esa meta, entregarnos con sinceridad, no acumular logros que se desvanecen con el tiempo. La paradoja de la autoexigencia material. La gran paradoja es que mientras más éxito material buscamos, más inseguros nos sentimos. La riqueza trae miedo a perderla, la fama miedo a caer en el olvido, el poder miedo a ser derrocado. Así, la autoexigencia nos mantiene en tensión permanente en lugar de darnos la paz prometida. Srila Prabhupada afirmaba que esto ocurre porque hemos confundido nuestra identidad. Al creernos cuerpos materiales buscamos alimentar al cuerpo, pero como en realidad somos almas, solo el alimento espiritual nos sacia. Redefinir el éxito. El camino hacia la liberación comienza cuando nos atrevemos a redefinir el éxito. No como algo externo y pasajero, sino como un proceso interno y eterno. Éxito es ser constante en el canto del santo nombre, cumplir con nuestro servicio devocional, aprender a depender de Krishna en cada circunstancia, cultivar la humildad y la compasión, vivir recordando que somos sirvientes eternos del Señor. Cuando entendemos esto, la autoexigencia se transforma. Ya no nos medimos por la cantidad de metas materiales alcanzadas, sino por la sinceridad de nuestro esfuerzo espiritual. Conclusión del capítulo. La autoexigencia, cuando se enfoca en la ilusión del éxito material, se convierte en un yugo pesado que genera ansiedad y frustración. La sociedad nos enseña a perseguir espejismos y la mente nos empuja a nunca sentirnos satisfechos. Srila Prabhupada, a través de las enseñanzas del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, nos recuerda que el verdadero éxito no está en la acumulación externa, sino en el recuerdo y servicio amoroso a Krishna. Solo cuando orientamos nuestra autoexigencia hacia esa meta suprema, encontramos paz y plenitud. Capítulo 3. La autoexigencia en la vida espiritual. En los capítulos anteriores hemos visto cómo la autoexigencia nace en gran medida de la educación social del ego y de la ilusión del éxito material. Ahora bien, sería un error pensar que toda forma de autoexigencia es negativa. Srila Prabhupada enseña que la disciplina, la constancia y el esfuerzo sincero son esenciales en la vida espiritual. La pregunta entonces no es si debemos o no ser exigentes con nosotros mismos, sino qué tipo de autoexigencia cultivarnos. La autoexigencia material, orientada al ego y al reconocimiento, genera frustración. La autoexigencia espiritual, en cambio, nos acerca a Krishna y nos fortalece en el sendero del Bhakti. La diferencia entre disciplina y autoexigencia rígida. Srila Prabhupada fundó un movimiento espiritual que desde el inicio estableció ciertas prácticas regulares: cantar 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna, seguir los 4 principios regulativos, leer diariamente los libros, levantarse temprano y asistir a los programas devocionales. Estas normas no eran castigos ni imposiciones arbitrarias, sino un marco de disciplina para ayudarnos a controlar la mente y recordar a Krishna. Aquí aparece la diferencia fundamental. Disciplina espiritual es una herramienta que nos ayuda a mantenernos firmes en el recuerdo de Dios. Autoexigencia rígida es la obsesión con cumplir externamente, sin conexión interna, castigándonos cuando fallamos.
Srila Prabhupada explicaba que el sadhana bhakti, la práctica regulada del servicio devocional, es como el entrenamiento de un niño. El niño no entiende al principio por qué debe estudiar o levantarse temprano, pero poco a poco, al seguir la disciplina, desarrolla un carácter firme. Lo importante es que esta disciplina no se vuelva un peso insoportable. Si la autoexigencia nos lleva a actuar por miedo o por culpa, hemos perdido de vista el propósito, recordar a Krishna con amor. Krishna no espera perfección inmediata. En el Bhagavad Gita 2.47, Krishna declara: tienes derecho a cumplir con tu deber prescrito, pero no con los frutos de la acción. Nunca pienses que eres la causa de los resultados de tus actos, ni te apegues a la inacción. Este verso es crucial. Nos recuerda que nuestra responsabilidad es esforzarnos sinceramente, no alcanzar resultados perfectos. La perfección es un regalo que Krishna concede en el tiempo debido, no algo que podamos fabricar por fuerza propia. Srila Prabhupada solía repetir: haz lo mejor que puedas y Krishna completará lo que falte. Esto significa que Krishna valora más la sinceridad que la perfección técnica. Incluso si fallamos en nuestra práctica, mientras haya un deseo genuino de servir, Krishna lo acepta. El peligro de la culpa en la vida espiritual. Uno de los mayores riesgos de la autoexigencia espiritual mal entendida es la culpa. Cuando fallamos en nuestras prácticas, si nos dormimos o no cantamos las rondas completas, si cometemos un error en el servicio, si la mente nos distrae, podemos castigarnos internamente y pensar: no sirvo para esto, soy un fracaso como devoto. Srila Prabhupada nunca alentó esa actitud. Al contrario, él siempre fue paciente con los errores de sus discípulos y los animó a continuar. En una ocasión un devoto le confesó que no podía mantener la práctica de 16 rondas todos los días. Srila Prabhupada le respondió con compasión: entonces canta lo que puedas, pero nunca dejes de cantar. Algún día llegarás a las 16 rondas con determinación. Esta enseñanza es esencial. El bhakti no se trata de castigarnos, sino de perseverar con humildad. La culpa paraliza, la paciencia y la fe nos mantienen en el camino. La humildad como medicina. La autoexigencia rígida suele estar alimentada por el ego. Queremos ser buenos devotos, ejemplares, perfectos. Cuando fallamos, el ego se resiente y de ahí nace la frustración. La verdadera medicina contra esta tendencia es la humildad. En el Shishastaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseña: Trinat api sunichenat taror ivasahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Uno debe ser más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que un árbol, libre de todo sentido de falso prestigio y siempre dispuesto a ofrecer respeto a los demás. En tal estado uno puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Cuando cultivamos esta actitud, entendemos que no se trata de mostrar perfección, sino de mantenernos sinceramente en el servicio. La humildad nos libera de la exigencia de aparentar y nos devuelve la simplicidad de ser sirvientes. El esfuerzo como ofrenda. Una clave que Srila Prabhupada enfatizó es transformar el esfuerzo en ofrenda. No trabajamos para cumplir una cuota o para sentirnos mejores, sino para ofrecer a Krishna lo mejor que podamos. En el Bhagavad Gita 9.27, Krishna dice: todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, así como todas las austeridades que realices, hazlo como una ofrenda a mí. Este verso convierte la autoexigencia en devoción. Cada acción, grande o pequeña, adquiere valor eterno cuando se ofrece al Señor. Así incluso un esfuerzo imperfecto puede complacer a Krishna si nace de un corazón sincero. Ejemplos de grandes devotos. La historia del Bhakti está llena de ejemplos de devotos que se exigieron espiritualmente no para inflar su ego, sino para complacer al Señor. Arjuna en la batalla de Kurukshetra al principio quiso abandonar su deber por miedo y confusión, pero al escuchar a Krishna comprendió que debía exigirse a sí mismo, no para ganar fama, sino para cumplir con el plan divino. Haridasa Thakura, conocido como el Namacharya, cantaba 300.000 veces el santo nombre cada día. Su disciplina no era un látigo, sino un flujo de amor por el Señor. Srila Prabhupada mismo, a la edad de 70 años, viajó solo a Occidente con apenas unos centavos y un baúl de libros. Se exigió a sí mismo en el servicio, no por ambición personal, sino para cumplir la orden de su maestro espiritual. Estos ejemplos
nos muestran que la autoexigencia, cuando está orientada hacia Krishna, se convierte en entusiasmo, determinación y fe. La autoexigencia como motor positivo. Cuando se purifica, la autoexigencia puede convertirse en una fuerza muy positiva. Nos ayuda a mantenernos firmes en la práctica aún en medio de distracciones. Nos impulsa a superar la pereza y la apatía. Nos motiva a ofrecer siempre lo mejor al Señor. Nos recuerda que el propósito de la vida es el servicio devocional. Srila Prabhupada no promovía la complacencia ni la flojera. Siempre animaba a sus discípulos a esforzarse más, pero con la motivación correcta, servir a Krishna con amor, no con orgullo. Conclusión del capítulo. La autoexigencia en la vida espiritual es necesaria, pero debe ser entendida con claridad. No se trata de cumplir estándares rígidos para sentirnos perfectos, sino de mantener una disciplina amorosa que nos ayude a recordar a Krishna. Krishna no espera perfección inmediata, espera sinceridad. El fracaso no debe llevarnos a la culpa, sino a redoblar la fe y la humildad. Cuando comprendemos que todo esfuerzo sincero, aún imperfecto, es valioso ante los ojos de Dios, la autoexigencia deja de ser un peso y se convierte en una fuerza que nos sostiene en el camino del Bhakti. Capítulo 5. El equilibrio entre esfuerzo y aceptación. Una de las tensiones más grandes que experimenta el ser humano en su vida espiritual es la relación entre lo que debe hacer y lo que debe aceptar. Por un lado, la tradición védica nos invita a desarrollar disciplina, responsabilidad y constancia. Por otro, nos recuerda que no somos los controladores de los resultados y que todo descansa en la voluntad suprema de Krishna. Encontrar el equilibrio entre esfuerzo y aceptación es un arte, y es justamente allí donde la autoexigencia puede volverse un aliado o un enemigo. La ilusión del control absoluto. La autoexigencia enfermiza nace de la ilusión de que todo depende de uno mismo. El hombre moderno, influenciado por la cultura del rendimiento, cree que si se esfuerza lo suficiente para obtener cualquier cosa. Esta mentalidad produce una obsesión por los resultados. Cada fracaso se vive como una derrota personal y cada éxito como una prueba de valor. Srila Prabhupada desenmascara esta ilusión al enseñar que, aunque debemos esforzarnos con sinceridad, los resultados no dependen de nuestras capacidades, sino de la sanción de Krishna. En el Bhagavad Gita 2.47 el Señor dice: tienes derecho a ejecutar tu deber prescrito, pero no tienes derechos a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades, ni te apegues a la inacción. Este verso revela la clave. Debemos actuar, pero sin arrogarnos el control de los frutos. Cuando la autoexigencia se aferra al control absoluto, inevitablemente genera ansiedad, porque el mundo no responde siempre como esperamos. El valor del esfuerzo sincero. Aceptar que los resultados no dependen de nosotros no significa caer en la pasividad. La aceptación genuina no es resignación, sino confianza. El devoto comprende que su deber es esforzarse con todo el corazón, pero que el fruto pertenece a Krishna. Srila Prabhupada insistía mucho en el concepto de sinceridad. Decía que lo más importante no es ser perfecto en términos materiales, sino ofrecer lo mejor que podamos con dedicación y constancia. Una madre que prepara el alimento para su hijo quizá no lo haga de manera impecable, pero el amor con lo que lo ofrece da valor al esfuerzo. De la misma forma, Krishna aprecia la sinceridad más que la perfección técnica. El riesgo del perfeccionismo espiritual. Muchas veces, incluso en la vida devocional, los practicantes caen en una autoexigencia dañina. Se castigan por no cumplir con todas las normas, se sienten culpables y la mente se distrae cuando el canto de los santos nombres, o creen que Krishna los rechaza porque no alcanzan un nivel de pureza suficiente. Srila Prabhupada fue muy compasivo con este tipo de luchas. Él comprendía la fragilidad del alma condicionada y recordaba que la vida espiritual es un proceso gradual. En lugar de imponer un peso insoportable, animaba a sus discípulos a continuar avanzando paso a paso. Como solía decir, lo importante es no abandonar. Si uno sigue sinceramente, el éxito está garantizado.
Aceptar no es rendirse a la mediocridad. Un malentendido común es pensar que aceptar la voluntad de Krishna equivale a conformarse con la mediocridad. Nada más lejos de la verdad. La aceptación espiritual no elimina la disciplina ni el esfuerzo, al contrario, los orienta hacia un propósito trascendental. Aceptar significa reconocer que, después de hacer nuestra parte, el resultado está en manos del Supremo. Es la humildad de decir: Krishna, yo he hecho lo que estaba en mis posibilidades, ahora tú decides lo que es mejor para mí. Esta actitud protege al practicante del orgullo cuando los resultados son favorables y de la depresión cuando no lo son. El ejemplo de Arjuna. Arjuna en la batalla de Kurukshetra es el ejemplo perfecto de este equilibrio. Al inicio, paralizado por la duda, quería abandonar su deber. Sin embargo, tras escuchar las enseñanzas de Krishna, comprendió que debía luchar, pero no por ambición personal, sino como un servicio al Señor. Su lucha no fue por gloria mundana, sino por obediencia. Él se esforzó al máximo, desplegó todas sus habilidades como guerrero, pero con la conciencia de que el resultado dependía únicamente de Krishna. Esa es la síntesis ideal. Esfuerzo máximo, desapego total. Aplicación práctica en la vida cotidiana. Este equilibrio puede aplicarse en la vida diaria de cada devoto. Un estudiante puede esforzarse en sus estudios, pero sin ansiedad por la nota final. Un trabajador puede dar lo mejor en su empleo, pero recordando que el éxito no depende solo de él. Un devoto puede esforzarse en su sadhana, práctica espiritual, pero sin castigarse si en algún momento la mente se distrae. El punto esencial es mantener la autoexigencia sana, disciplina sin látigo, esfuerzo sin ansiedad, constancia sin obsesión. El fruto de este equilibrio. Cuando la autoexigencia encuentra este balance, se transforma en fuente de paz y determinación. El devoto ya no se siente esclavo de sus propios estándares, sino libre para ofrecer lo mejor sin miedo al fracaso. Descubre que lo único que realmente se espera de él es sinceridad y que los frutos siempre serán perfectos porque están en manos de Krishna. Capítulo 6. El dolor del fracaso. El fracaso es una de las experiencias más temidas por el ser humano. Desde pequeño se nos enseña a evitarlo, a ocultarlo, a sentir vergüenza de él. Sin embargo, la vida está llena de intentos fallidos, y cuando la autoexigencia es excesiva, cada tropiezo se convierte en un peso insoportable. La visión de Srila Prabhupada y de las escrituras védicas nos ofrece una perspectiva distinta. El fracaso no es el fin, sino una lección necesaria en el proceso de aprendizaje espiritual. El fracaso como herida del ego. Cuando una persona extremadamente autoexigente falla, su ego se resquebraja. No solo siente que cometió un error, sino que se percibe a sí mismo como un ser indigno, inútil o fracasado en esencia. Esta identificación con los resultados es la raíz del sufrimiento. En el Bhagavad Gita 2.14, Krishna instruye a Arjuna: oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición en el debido curso son como la aparición y desaparición de invierno y verano. Ellos surgen del sentido de percepción y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbación. Este verso nos enseña que lo que llamamos fracaso es en última instancia una experiencia temporal que debe ser tolerada, pero la autoexigencia lo magnifica hasta convertirlo en un monstruo que hiere el corazón. El fracaso en la vida espiritual. Muchos practicantes de Bhakti Yoga sienten un profundo dolor cuando no cumplen sus propios estándares, cuando la mente divaga en la yapa, cuando se omite algún principio regulativo o cuando la atracción por el mundo material parece más fuerte que la devoción. Srila Prabhupada con gran compasión recordaba que la vida espiritual es un sendero progresivo. Decía que incluso si un devoto tropieza, Krishna nunca olvida sus esfuerzos. Citaba frecuentemente el Bhagavad Gita, verso 9.30. Incluso si alguien comete la acción más abominable, si está situado en el servicio devocional, debe ser considerado un santo porque está correctamente situado en su determinación. Aquí se revela una verdad consoladora.
El fracaso espiritual no es una condena, sino una oportunidad para fortalecerse en la determinación. Lo que realmente cuenta es no abandonar el proceso. La cultura del éxito material versus la visión espiritual. El mundo moderno idolatra el éxito externo, títulos, posesiones, fama, logros visibles. Bajo esta óptica, el fracaso es inaceptable y debe evitarse a toda costa. En contraste, la visión espiritual nos recuerda que el verdadero éxito consiste en recordar a Krishna y actuar en conciencia de él. Por eso, alguien puede ser considerado exitoso aunque aparentemente fracase en términos mundanos, siempre y cuando mantenga su sinceridad en el servicio. Y de manera inversa, una persona puede acumular riquezas y reconocimientos, pero desde la perspectiva espiritual fracasar si olvida a Dios. Fracaso y humildad. El dolor del fracaso también puede volverse un maestro. Enseña humildad. Cuando todo nos sale como planeamos, corremos el riesgo de inflarnos de orgullo creyendo que somos autosuficientes. El fracaso nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra dependencia de Krishna. Srila Prabhupada decía que esta dependencia es en realidad una bendición porque abre las puertas de la rendición, Sharanagati. Sin humildad el alma no puede avanzar en la vida espiritual. Así el fracaso, aunque doloroso, puede ser un purificador del corazón. El miedo al fracaso. La autoexigencia extrema muchas veces paraliza porque produce un miedo constante al fracaso. La persona teme actuar porque teme equivocarse y ese temor genera inacción o mediocridad. Arjuna experimentó algo similar al inicio del Bhagavad Gita. No quería luchar por miedo a cometer un error irreversible. Krishna lo instruyó con firmeza. La inacción por miedo es también un error. Es mejor intentar sinceramente y fallar que no actuar por temor. El fracaso puede corregirse, la inacción por miedo impide todo progreso. ¿Cómo enfrentar el dolor del fracaso? Srila Prabhupada enseñó algunos principios prácticos para procesar los tropiezos. 1. Aceptar la realidad sin evasión. El fracaso no debe negarse ni maquillarse, sino reconocerse con honestidad. 2. Analizar la causa sin juzgarse. Más que castigarse, el devoto debe reflexionar qué aprendí, qué puedo mejorar. 3. Mantener la fe en la misericordia de Krishna. Recordar que Él no abandona a su devoto incluso en medio de las caídas. 4. Reanudar el esfuerzo con renovada determinación. No detenerse en el error, sino retomar el servicio con más humildad. Ejemplos en las Escrituras. Las Escrituras están llenas de episodios donde el fracaso aparente se convierte en victoria espiritual. Arjuna, que inicialmente quiso abandonar la batalla, terminó glorificado al rendirse a Krishna. Maharaj Parikshit, quien erróneamente maldijo a un sabio y fue condenado a morir en 7 días, utilizó ese aparente fracaso para entregarse por completo a escuchar el Srimad Bhagavatam y alcanzar la perfección. Maharaj Bharata, que cayó de su práctica espiritual por apego a un siervo, tuvo que renacer varias veces, pero finalmente alcanzó la perfección por no abandonar su determinación. Estos ejemplos muestran que el fracaso, lejos de ser el fin, puede ser un trampolín hacia la purificación y la meta última. El verdadero fracaso. Finalmente, Srila Prabhupada enseñaba que el único fracaso real en la vida es desperdiciar la oportunidad humana sin avanzar en conciencia de Krishna. Todo lo demás, caídas, tropiezos, errores, son secundarios y, en cierto modo, parte del camino. Si el alma mantiene su aspiración sincera, incluso los fracasos se convierten en escalones hacia la victoria final. Capítulo 7. Autoexigencia versus autoentrega. En el corazón del camino espiritual surge una tensión constante entre dos fuerzas, la autoexigencia y la autoentrega. La primera impulsa al individuo a buscar la perfección, a disciplinarse, a esforzarse constantemente. La segunda invita a soltar el control y confiar en la guía amorosa de Krishna. Srila Prabhupada enseñó que ambas son necesarias, pero deben estar en equilibrio. Sin autoexigencia, la vida espiritual se diluye en la pereza. Sin autoentrega, se convierte en un esfuerzo árido y egocéntrico. Autoexigencia, la disciplina necesaria.
La autoexigencia en su forma positiva es la capacidad de poner orden en la vida para orientarla hacia lo trascendental. El sadhana bhakti, la práctica regulativa de la devoción, requiere una cierta exigencia: levantarse temprano, cantar los santos nombres, leer las escrituras, ofrecer los alimentos, servir a los devotos. Srila Prabhupada insistía en la importancia de seguir con seriedad estas prácticas. Decía que sin un esfuerzo disciplinado la mente nos arrastrará hacia la gratificación de los sentidos. Así la autoexigencia bien aplicada se vuelve un guardián que protege al practicante de la dispersión. El Bhagavad Gita 6.17 establece este equilibrio de disciplina. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse puede mitigar todas las miserias materiales practicando el yoga. La autoexigencia en este contexto significa regular la vida para mantener la mente estable y el corazón dispuesto para servir a Dios. El riesgo de la autoexigencia sin autoentrega. Sin embargo, cuando la autoexigencia se desconecta de la autoentrega, aparece el peligro. La persona se obsesiona con ser perfecta por sus propias fuerzas, olvidando que la perfección no depende solo de la voluntad individual, sino de la misericordia divina. Srila Prabhupada advertía contra este error que él llamaba esfuerzo seco o austeridad artificial. Aunque la disciplina es necesaria, el bhakti no se basa en la autoafirmación del ego, sino en la rendición amorosa al Señor. Así el practicante autoexigente sin autoentrega puede volverse duro consigo mismo y con los demás, juzgando y midiendo todo en función de logros externos. Esto, lejos de acercarlo a Krishna, lo aleja, pues la devoción genuina nace de la humildad y no del orgullo espiritual. Autoentrega al corazón del bhakti. La autoentrega, Sharanagati, significa reconocer la propia pequeñez y depender por completo de Krishna. Es la confianza profunda de que, aunque yo haga mi parte, el resultado final no depende de mí, sino de su misericordia. El Bhakti Rasamrita Sindhu describe 6 aspectos de la autoentrega. 1. Aceptar lo que favorece el servicio devocional. 2. Rechazar lo desfavorable. 3. Tener fe en que Krishna protege. 4. Aceptar que Krishna es nuestro sustentador. 5. Entregarse a su voluntad. 6. Mantener una actitud de humildad. La autoentrega es el alma de la práctica espiritual, pues transforma la autoexigencia en una ofrenda amorosa en lugar de una lucha solitaria. El ejemplo de Arjuna. En el inicio del Bhagavad Gita, Arjuna estaba atrapado entre sus exigencias internas. No quería fallar como guerrero, no quería ser responsable de la destrucción de su familia, ni cargar con el peso del pecado. Esta tensión lo paralizó. Solo cuando se entregó a Krishna diciendo: ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti, por favor instrúyame, Bhagavad Gita 2.7, pudo trascender su autoexigencia y transformarla en fuerza espiritual. Su victoria en Kurukshetra no fue resultado de su perfección personal, sino de su rendición al plan divino. Autoexigencia como ofrenda, no como carga. La clave está en comprender que la disciplina y el esfuerzo no son fines en sí mismos, sino expresiones de amor. Cantar 16 rondas, seguir principios regulativos, estudiar los libros, todo esto no debe vivirse como un peso insoportable, sino como una ofrenda voluntaria a Krishna. Cuando la autoexigencia nace del amor y se apoya en la autoentrega, se convierte en servicio gozoso. Pero cuando surge del miedo, la culpa o el orgullo, se vuelve una prisión mental. Srila Prabhupada enfatizaba: hagan su parte con sinceridad y Krishna hará lo demás. Esta enseñanza libera al devoto de la obsesión con el control y le permite descansar en la confianza de que cada esfuerzo sincero es aceptado por el Señor, incluso si es imperfecto. El equilibrio dinámico. Podemos decir que la autoexigencia y la autoentrega son como las 2 alas de un ave. Si falta una, el vuelo se desequilibra. La autoexigencia solo produce rigidez. La autoentrega sola, si es malentendida, puede llevar a la pasividad. El equilibrio se logra cuando la disciplina se practica con humildad y dependencia de Krishna, y cuando la entrega no se confunde con negligencia, sino que aspira a esforzarse sinceramente. Lección práctica para la vida diaria. Sé exigente contigo mismo en mantener tu sadhana, pero sin obsesionarte con la perfección. Recuerda que incluso si fallas, lo más importante es no abandonar el proceso. Convierte tu autoexigencia en un acto de amor
Krishna, esto es lo que puedo hacer por ti hoy. Fortalece tu autoentrega repitiendo en el corazón: Krishna, dependo de tu misericordia, no de mis méritos. La verdadera libertad. La libertad del alma no consiste en vivir sin disciplina, sino en transformar la disciplina en una danza de amor hacia Krishna. Ahí se funden la autoexigencia y la autoentrega, no como opuestos, sino como aliados. Cuando el devoto se esfuerza sinceramente y al mismo tiempo se rinde confiado a la voluntad del Señor, alcanza un estado de paz y fortaleza. Deja de vivir bajo la tiranía de sus propios estándares y empieza a vivir bajo la dulce protección del Supremo. Capítulo 8. La falsa imagen de perfección. Uno de los mayores riesgos de la autoexigencia malentendida es la creación de una máscara espiritual, un intento de mostrar perfección ante los demás, ocultando debilidades internas. Esta tendencia no es nueva. En todas las tradiciones religiosas existe el peligro de aparentar santidad externa sin la transformación interna. Srila Prabhupada advirtió muchas veces sobre la hipocresía espiritual, es decir, la desconexión entre lo que mostramos y lo que realmente somos. El espejismo de la perfección externa. La autoexigencia, cuando está motivada por el deseo de reconocimiento o por miedo al juicio, puede llevarnos a construir una fachada. Sonreír y hablar dulcemente en público, pero guardar resentimiento en privado. Mostrar puntualidad y disciplina en el templo, pero ser descuidados en casa. Hablar de filosofía elevada, pero no practicarla sinceramente en la vida cotidiana. Este contraste genera sufrimiento, pues obliga a la persona a vivir dividida entre lo que aparenta y lo que siente. En el Bhagavad Gita 3.6, Krishna denuncia claramente esta actitud. Aquel que restringe los sentidos y órganos de acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo y se llama a sí mismo un farsante. Aquí se muestra que la perfección no es una cuestión de apariencia externa, sino de sinceridad interna. El ego espiritual disfrazado. Cuando la autoexigencia se desvía, alimenta al ego en lugar de purificarlo. La persona puede empezar a compararse con otros devotos, a sentirse superior por cumplir ciertas normas o a despreciar a quienes no lo logran. Srila Prabhupada decía que el verdadero devoto no busca reconocimiento humano, sino únicamente la complacencia de Krishna. De nada sirve aparentar perfección si el corazón no está rendido. El ego espiritual disfrazado produce lo que podríamos llamar una carrera devocional. ¿Quién canta más rondas? ¿Quién conoce más versos? ¿Quién hace más servicio? Aunque externamente parezca entusiasmo, en realidad puede convertirse en competencia y orgullo, lo cual es contrario a la humildad que el Bhakti exige. La trampa de ocultar debilidades. Otro aspecto de la falsa imagen de perfección es el miedo a mostrar fragilidad. La persona siente que reconocer su lucha o su caída la hace menos digna de ser considerada devota. Sin embargo, Srila Prabhupada nos recordaba que todos somos almas condicionadas luchando contra la energía ilusoria. Nadie alcanza la pureza sin pasar por tropiezos. Cuando tratamos de ocultar nuestras debilidades, bloqueamos el proceso de purificación. La sinceridad con uno mismo y con Krishna es esencial. La oración sincera puede ser: querido Señor, no puedo vencer estas tendencias por mis fuerzas, pero me entrego a ti, por favor ayúdeme. El valor de la honestidad. La honestidad espiritual es más valiosa que la apariencia externa. Krishna ve el corazón, no la máscara. Srila Prabhupada decía: incluso si fallas, no dejes de intentarlo, sé sincero y Krishna te ayudará. Esto significa que una práctica imperfecta pero sincera es mucho más poderosa que una práctica perfecta pero hipócrita. La primera mantiene el vínculo con el Señor, la segunda lo rompe, aunque luzca impecable a los ojos de los demás. Ejemplos en la historia. El Srimad Bhagavatam está lleno de ejemplos de devotos que no eran perfectos externamente, pero que conquistaron el corazón de Krishna con su sinceridad. Dhruva Maharaj comenzó su devoción motivado por el orgullo y la venganza, pero Krishna aceptó su esfuerzo y lo transformó. Ayamila, aunque cayó en la vida más degradada, fue liberado por haber recordado sinceramente el nombre de Narayana en el último momento. Arjuna mismo en Kurukshetra mostró sus dudas, miedos y debilidades, pero alcanzó la perfección porque se entregó con honestidad a Krishna. Estos ejemplos muestran que la perfección no consiste en no tener defectos, sino en no abandonar la sinceridad en el proceso. ¿Cómo superar la falsa imagen? 1. Aceptar nuestra condición actual.
La humildad consiste en reconocer que estamos en proceso. 2. Buscar la guía de devotos mayores, ser honestos con quienes pueden ayudarnos a crecer. 3. Orar con el corazón abierto, decirle a Krishna lo que realmente sentimos, sin filtros. 4. Evitar la comparación. Cada alma tiene su propio ritmo, compararnos solo alimenta el ego. 5. Recordar que el objetivo es complacer a Krishna, no a la sociedad. La enseñanza de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada enfatizó muchas veces que el bhakti es un proceso natural. No se trata de imitar artificialmente a un devoto puro, sino de avanzar con sinceridad. Decía, no traten de ser algo que no son, sean sinceros y gradualmente alcanzarán la perfección. Esto nos libera del peso de la autoexigencia basada en la apariencia. La verdadera exigencia está en mantenernos conectados con Krishna, incluso en medio de nuestras imperfecciones. Conclusión del capítulo. La falsa imagen de perfección es una trampa sutil que puede nacer de la autoexigencia desbalanceada. Para evitarla debemos cultivar la sinceridad por encima de la apariencia, recordar que Krishna valora el corazón más que la fachada y avanzar con humildad y honestidad. La autoexigencia sana nos impulsa a dar lo mejor, pero la sinceridad nos protege de la hipocresía. En el equilibrio entre ambas se encuentra la verdadera práctica espiritual. Capítulo 9. El perfeccionismo espiritual y sus trampas. El perfeccionismo espiritual es una de las manifestaciones más sutiles de la autoexigencia. A primera vista puede parecer virtuoso. Quiero ser un devoto perfecto, cumplir con todas las normas, mantenerme siempre puro, concentrado y disciplinado. Sin embargo, Srila Prabhupada nos advierte que el perfeccionismo mal entendido se convierte en una trampa que obstaculiza el verdadero crecimiento espiritual. El engaño del perfeccionismo. El perfeccionismo espiritual se basa en la ilusión de que la devoción debe ser impecable desde el principio. Esta ilusión genera varias dificultades. Miedo a fallar. La mente se paraliza ante cualquier error. Autocrítica constante. La persona nunca se siente suficiente y experimenta culpa continua. Competencia con otros devotos. Surge la comparación y el orgullo encubierto. Rigidez. El devoto se aferra a normas externas sin disfrutar del servicio con amor. En el Bhagavad Gita 6, 16, 17, Krishna dice que la práctica espiritual debe ser moderada y equilibrada. Ningún yogi debe ayunar demasiado, ni dormir demasiado, ni realizar austeridades excesivas. La práctica debe ser equilibrada, sustentando cuerpo y mente. Esto enseña que el perfeccionismo rígido, lejos de acercarnos a Krishna, puede dañar la mente y el cuerpo y disminuir nuestra capacidad de amar. La raíz del perfeccionismo. El perfeccionismo espiritual suele originarse en el ego y en el miedo al juicio. La persona cree que si falla, Krishna la rechazará o que los demás devotos la considerarán inferior. Esta visión es ilusoria. Srila Prabhupada enfatiza que lo que Krishna aprecia es la sinceridad del corazón, no la perfección externa. Incluso los grandes devotos, Arjuna, Dhruva Maharaj, Ashamila, tuvieron dudas, errores y tropiezos. Sin embargo, lo que los hizo especiales fue la perseverancia y la entrega a Krishna, no la ausencia de fallas. Trampas comunes del perfeccionismo espiritual. 1. Obsesión por la cantidad. Querer cantar más rondas que otros o realizar más austeridades. 2. Enfoque en la forma, no en el espíritu. Cumplir las reglas externamente sin desarrollar amor y humildad. 3. Comparación constante. Medir la propia espiritualidad con la de otros devotos. 4. Procrastinación por miedo. Posponer la práctica porque no se siente perfectamente preparado. Cada una de estas trampas surge de la creencia errónea de que la perfección externa equivale a la devoción verdadera. Srila Prabhupada enseñaba que esto es un error. La devoción se mide por la intensidad del deseo de servir a Krishna, no por cifras o apariencia. Perfección versus progreso. El Bhakti Yoga nos muestra que lo importante no es ser perfecto de inmediato, sino progresar sinceramente cada día. La perfección vendrá con la práctica constante y la misericordia de Krishna. Srila Prabhupada solía decir: si haces tu mejor esfuerzo cada día y permaneces sincero, Krishna te llevará a la perfección. La perfección no se alcanza forzándola, se alcanza por la gracia del Señor. Esto libera al devoto de la autoexigencia paralizante y le permite practicar con alegría, humildad y confianza. Ejemplo en la vida de los devotos.
Haridasa Thakura cantaba el nombre de Krishna cientos de miles de veces, pero no por orgullo ni obsesión con la perfección. Su esfuerzo estaba lleno de amor y devoción. Srila Prabhupada, a pesar de su edad avanzada y limitaciones físicas, perseveró con fe inquebrantable en la difusión del bhakti. Él no buscaba reconocimiento humano, sino la complacencia de Krishna. Estos ejemplos muestran que la perfección externa es secundaria. La verdadera medida es la sinceridad y la entrega. ¿Cómo superar las trampas del perfeccionismo? 1. Aceptar la propia condición. Reconocer que somos almas condicionadas con limitaciones y tendencias materiales. 2. Practicar la autoentrega. Depender de Krishna y confiar en su misericordia. 3. Valorar la sinceridad sobre la perfección. Incluso esfuerzos imperfectos son aceptables si son sinceros. 4. Evitar comparaciones. Cada alma progresa a su propio ritmo. 5. Recordar el propósito del servicio. El objetivo es complacer a Krishna, no impresionar a otros ni a nosotros mismos. Reflexión final del capítulo. El perfeccionismo espiritual puede ser un enemigo silencioso de la devoción. La autoexigencia, cuando se basa en miedo, comparación o orgullo, nos aleja de Krishna. La verdadera espiritualidad nace de la disciplina equilibrada, la sinceridad y la autoentrega. Srila Prabhupada nos recuerda que el camino del bhakti es progresivo, lleno de tropiezos y aprendizajes. La perfección se alcanza a través del amor constante, no de la obsesión con la forma. Reconocer nuestras limitaciones y mantener la fe en la misericordia de Krishna transforma la autoexigencia en un instrumento de crecimiento, no en una fuente de sufrimiento. Capítulo 10. La autoexigencia y la misericordia de Krishna. La autoexigencia, cuando se equilibra correctamente, puede ser un motor de progreso espiritual. Sin embargo, por sí sola es insuficiente. Srila Prabhupada enseñaba que la verdadera transformación del corazón depende de la misericordia de Krishna. Por más que uno se esfuerce, el avance espiritual auténtico ocurre solo cuando el alma se somete a la guía del Señor y se beneficia de su gracia. La insuficiencia del esfuerzo humano. La autoexigencia extrema puede llevar al devoto a creer que todo depende de su propio esfuerzo, que si falla es porque no trabajó lo suficiente. Esta visión olvida un principio central de la filosofía védica. La acción humana debe combinarse con la aceptación de la soberanía divina. En el Bhagavad Gita 18.66, Krishna instruye: abandona todas las variedades de Dharma y entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Aquí se revela la primicia de la misericordia de Krishna sobre cualquier esfuerzo humano. El devoto puede practicar con máxima disciplina, pero sin rendirse al Señor, su avance espiritual queda limitado. La misericordia como motor del progreso. La misericordia de Krishna actúa como un lubricante que facilita el movimiento de la práctica espiritual. Por ejemplo, el devoto que canta los santos nombres con sinceridad, aunque imperfectamente, recibe fuerza divina para concentrarse más profundamente. La persona que tropieza constantemente en su práctica puede experimentar la purificación del corazón a través de la gracia, en lugar de la culpa autoimpuesta. La misericordia permite que los errores se conviertan en lecciones y que la autoexigencia se transforme en humildad y crecimiento. Srila Prabhupada enfatizaba que sin la gracia incluso la práctica más estricta puede volverse estéril o pesada. La autoexigencia por sí sola, si no está respaldada por la fe en Krishna, puede generar frustración y desánimo. Ejemplos de misericordia divina. 1. Ayamila, un hombre que cayó en la vida más degradada, fue liberado al pronunciar el nombre de Narayana sinceramente. Su esfuerzo humano previo no era suficiente, fue la misericordia de Krishna la que lo salvó. 2. Dhruva Maharaj, un niño lleno de ego y ambición, recibió la gracia de Vishnu debido a su determinación sincera, transformando su orgullo en devoción genuina. 3. Los discípulos de Srila Prabhupada, quienes aunque imperfectos en su práctica, lograron avances significativos gracias a su entrega y a la guía del Maestro, instrumento de la misericordia de Krishna. Estos ejemplos muestran que la misericordia de Krishna no elimina la necesidad de esfuerzo, pero lo guía y amplifica sus efectos. Equilibrando autoexigencia y misericordia. El devoto debe comprender que la autoexigencia y la misericordia no son opuestas sino complementarias. La autoexigencia establece disciplina, constancia y un marco de práctica. La misericordia de Krishna transforma el esfuerzo en crecimiento real, purifica el corazón y protege al alma de la frustración. El equilibrio se logra practicando con sinceridad y al mismo tiempo depositando la confianza en Krishna. Señor, hago mi mejor esfuerzo.
pero reconozco que todo proviene de ti y dependo de tu misericordia. Aplicación práctica en la vida diaria. 1. En la práctica espiritual, cantar japa, leer escrituras y ofrecer servicios sin obsesionarse con la perfección, confiando en que Krishna acepta cada esfuerzo sincero. 2. En el trabajo o estudio, dar lo mejor de uno mismo, pero entender que los resultados dependen de múltiples factores y que la entrega humilde protege de la ansiedad. 3. En las relaciones humanas, actuar con honestidad y esfuerzo, pero aceptar que no todo se puede controlar y que la misericordia divina dirige los frutos. Este enfoque permite que la autoexigencia se convierta en un instrumento de servicio y alegría, en lugar de una fuente de estrés o culpabilidad. Reflexión final del capítulo. El verdadero practicante comprende que su esfuerzo humano, por más intenso que sea, es limitado. La gracia de Krishna es lo que perfecciona el corazón y asegura el éxito espiritual. La autoexigencia, guiada por la sinceridad y sostenida por la misericordia divina, permite que el devoto avance con confianza, humildad y amor. Srila Prabhupada nos enseña que el equilibrio entre esfuerzo y gracia es la clave. Esforzarse sin depender de la gracia genera ansiedad. Depender solo de la gracia sin esfuerzo genera negligencia. La combinación de ambos produce devoción genuina, estabilidad emocional y verdadero progreso espiritual. Ver capítulo 11, síntesis y aplicación práctica de la autoexigencia. Después de explorar los diversos aspectos de la autoexigencia, sus trampas y su relación con la misericordia de Krishna, es fundamental integrar estas enseñanzas y traducirlas en pasos prácticos para la vida diaria. La autoexigencia puede ser un aliado poderoso si se maneja con conciencia, sinceridad y humildad, o un enemigo silencioso si se combina con orgullo, miedo o perfeccionismo. Resumen de las enseñanzas clave. 1. Autoexigencia equilibrada. La autoexigencia debe ser moderada y equilibrada, como enseña el Bhagavad Gita 6.16-17. No se trata de forzarnos hasta la obsesión, sino de crear hábitos que fortalezcan nuestra disciplina, constancia y sinceridad en el servicio a Krishna. 2. Evitar la falsa perfección. La tendencia a aparentar santidad o perfección externa es una manifestación del ego. Srila Prabhupada enfatiza que lo que realmente importa es la sinceridad del corazón, no la apariencia externa. Tropiezos y errores son partes del camino, siempre que el devoto no abandone la práctica. 3. El equilibrio entre esfuerzo y aceptación. El devoto debe esforzarse al máximo en su práctica espiritual y responsabilidades materiales, pero aceptar que los resultados dependen de Krishna. La acción sin apego al fruto libera del estrés y fortalece la paz interior. 4. El fracaso como maestro. Los fracasos no son castigos, sino oportunidades de aprendizaje. A través de ellos, el devoto aprende humildad y perseverancia. La autoexigencia saludable transforma el error en motivación, no en culpa destructiva. 5. Perfeccionismo espiritual y sus trampas. La obsesión por la perfección externa genera ansiedad, comparación y parálisis. La verdadera devoción surge del progreso constante, la entrega sincera y la confianza en la misericordia de Krishna. 6. La misericordia de Krishna. Ningún esfuerzo humano es completo sin la gracia divina. La autoexigencia se convierte en instrumento de crecimiento solo cuando se combina con la entrega y la confianza en la misericordia del Señor. Aplicación práctica diaria. 1. Mantener hábitos espirituales equilibrados. Cantar los santos nombres con concentración aunque no sea perfecto. Leer las escrituras y reflexionar sobre su significado sin presión de cantidad. Servir a otros devotos y a la sociedad con humildad y alegría. 2. Convertir la autoexigencia en servicio. Antes de cada acción recordar esto es para Krishna. Evaluar esfuerzos en función de la sinceridad y la intención, no de la perfección. 3. Manejar errores y fracasos. Analizar las causas de los errores sin juzgarse. Aprender la lección y retomar la práctica con renovada determinación. Recordar que la misericordia de Krishna protege incluso los esfuerzos imperfectos. 4. Evitar comparaciones y competencia. Cada alma tiene su propio ritmo y destino espiritual. Reconocer que el progreso personal es más importante que la aprobación externa. 5. Integrar la humildad y la entrega. Cultivar la confianza en Krishna, hago mi parte, tú haces el resto. Reemplazar la ansiedad por los resultados con fe y aceptación. Permitir que la autoexigencia sea guía, no látigo. Beneficios de aplicar la autoexigencia correctamente. Paz mental.
al despegarse del fruto y confiar en la misericordia de Krishna. Crecimiento espiritual constante. La disciplina combinada con la entrega produce avance genuino. Alegría en la práctica. La autoexigencia se convierte en un acto de amor, no en una carga. Fortaleza frente a desafíos. El devoto aprende a manejar fracasos y tropiezos sin perder la motivación. Síntesis final. La autoexigencia, cuando está guiada por la sinceridad, la humildad y la entrega a Krishna, se convierte en un instrumento de liberación y perfección. Sin la misericordia divina, el esfuerzo humano puede generar frustración. Sin disciplina, la entrega puede volverse negligencia. La verdadera espiritualidad surge del equilibrio entre esfuerzo, aceptación y misericordia. Srila Prabhupada nos recuerda que cada intento sincero, aunque imperfecto, es aceptado por el Señor. Por lo tanto, el camino no se mide por la ausencia de errores, sino por la constancia, la sinceridad y la entrega amorosa a Krishna. Conclusión. La autoexigencia, cuando se comprende correctamente, es un aliado poderoso en la vida espiritual. Nos impulsa a mantener disciplina, constancia y sinceridad en el servicio a Krishna. Sin embargo, puede convertirse en una carga si se mezcla con miedo, orgullo, perfeccionismo o comparación con otros. Srila Prabhupada nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por la perfección externa, sino por la sinceridad del corazón y la entrega a Krishna. Los fracasos, tropiezos y debilidades no son obstáculos definitivos, son oportunidades para purificar el corazón, desarrollar humildad y fortalecer la determinación. La combinación de esfuerzo constante, sinceridad y confianza en la misericordia de Krishna transforma la autoexigencia en un instrumento de crecimiento espiritual y felicidad interior. En síntesis, la autoexigencia no es un fin en sí misma, sino un medio para producir y profundizar en la devoción y acercarnos al Señor. La clave está en equilibrarla con humildad, entrega y conciencia de la gracia divina. Epílogo. A lo largo de este ensayo hemos explorado cómo la autoexigencia puede manifestarse como disciplina constructiva o como fuente de sufrimiento. Hemos visto los peligros del perfeccionismo, la falsa apariencia de santidad y la obsesión por resultados externos, así como la importancia de la humildad, la sinceridad y la misericordia de Krishna. Reflexionando sobre estas enseñanzas, comprendemos que el verdadero progreso espiritual no se mide por logros visibles, sino por la constancia en el servicio sincero y la capacidad de rendirse al Señor. La autoexigencia debe ser una herramienta para crecer, no un látigo que nos castiga por cada error. Cada esfuerzo sincero, por más pequeño que parezca, es valioso si se realiza con amor y dedicación a Krishna. En la práctica diaria esto significa vivir con disciplina, mantener hábitos espirituales, aprender de los fracasos y al mismo tiempo confiar plenamente en la guía y la misericordia del Señor. El camino del Bhakti es progresivo y cada paso, aunque imperfecto, nos acerca a la perfección espiritual cuando se realiza con sinceridad y humildad. Mensaje para los futuros lectores u oyentes. Este ensayo no pretende enseñar cómo ser perfecto, sino cómo avanzar sinceramente en el camino espiritual sin dejarse atrapar por la culpa, el miedo o la obsesión por la perfección. La autoexigencia puede ser tu amiga más leal o tu enemiga más severa. La diferencia está en la sinceridad del corazón, la humildad y la entrega a Krishna. Aprende a aceptar tus debilidades y fracasos como oportunidades para crecer. Esfuérzate con disciplina y determinación, pero confía siempre en la misericordia de Krishna. Cada intento sincero, por pequeño que parezca, es valioso y cuenta en el camino hacia la liberación. Recuerda, la verdadera perfección no se encuentra en la ausencia de errores, sino en la constancia en el servicio, la sinceridad del corazón y la entrega amorosa a Krishna. Que este conocimiento te inspire a vivir con equilibrio, alegría y confianza en la guía del Señor Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.